amigos, buenas noches de JMS Radio, les saluda Álvaro Gutiérrez de aquí desde la cabina de transmisión de esta nuestra estación, no sin antes saludar también a nuestro amigo y operador, productor y director de esta plataforma, Josué Melón. Y hoy nos toca hablar de la superbanda Chicago. Bueno, pues miren, yo les quiero adelantar que el próximo martes, y les quiero recomendar que no se pierdan la entrevista, el programa, porque vamos a tener en entrevista a Carlos Murguía, quien actualmente es tecladista de la banda Chicago. Tuvimos la oportunidad de contactarlo y nos va a dar una entrevista aquí el próximo martes en punto de las 19:30, como ya es una costumbre en este espacio para poder hablar del rock. Y la superbanda Chicago, pues es una de las bandas más importantes en la historia de la música internacional contemporánea. Ha marcado un sinnúmero de éxitos desde el año 1969 hasta la fecha. Actualmente es una banda vigente que da conciertos por todo el mundo y que orgullosamente hoy entre sus filas tienen a este mexicano llamado Carlos Murguía, y ya vamos a tener oportunidad de platicar con él dentro de 8 días. Bueno, les empiezo por comentar que esta banda se forma ya hacia el año de 1967 con los músicos Walter Parasider, Terry Kath, David Seraphine, Lee Lowney, James Paco, Robert Plant y posteriormente Peter Cetera. Ellos tuvieron el sueño de formar una banda de rock diferente en donde hacían una fusión exacta entre el jazz y el rock, algo que era poco usual para aquellos entonces, pero ellos marcan el parteaguas junto con otras bandas, como por mencionar a Sangre, Sudor y Lágrimas, Blood, Sweat and Tears, con su cantante Dave Clayton Thomas, que por cierto, este personaje del que les hablo, del que les empecé a hablar, Carlos Murguía, también tocó con Blood, Sweat and Tears allá en la Unión Americana. Entonces esto también vamos a platicar con él el próximo martes. Bueno, entonces estábamos sacando aquí la reseña de esta banda interesante. Y bueno, empiezo por comentarles que empieza en el año de 1967 y este sueño que ellos tuvieron, llegaron a más de 100 millones de ventas de discos, de las cuales 34 álbumes han sido discos de platino, y la banda tiene un total de 47 premios de oro y platino. Estamos hablando de una organización de verdad muy importante hacia el inicio de la década de los 70s. Walter Paradise, amante del saxofón, nació en Chicago el 14 de marzo del año 45. Años más tarde se matricularía en la Universidad de Paul de Chicago, donde conocería a otro joven músico llamado William James Guercio, quien más tarde se convertiría en el primer productor de Chicago. Este personaje ha sido importante. James William Guercio es el personaje fundamental, como si fuera un equipo de fútbol. El director técnico fue el que les dio los espacios, el que fue su productor, el que consiguió los contratos con las compañías disqueras, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. La banda actual de Paradise era Missing Links. Ahí tocaba Walter Parasite, en esta banda llamada Missing Links, la cual incluía en su alineación a este excelente guitarrista llamado Terry Kath, quien por cierto allá en el año 78 perdiera la vida jugando a la ruleta rusa. Lamentable situación, pero en ese tiempo él tocaba, pues con esta banda llamada Missing Links. Terry Kath, nacido en Chicago el 31 de enero de 1946, había sido amigo de ellos desde tiempos memorables. En la batería se encontraba David Seraphine, nacido en Chicago el 28 de agosto de 1948. Para que el concepto funcionara, necesitarían incorporar miembros adicionales. Es decir, el sueño de esta banda era incluir a los metales, ¿no? Las trompetas, que era una trompeta, un trombón y un sax en su primera alineación. Fue para el invierno de 1966 cuando Parasite se acercó a un joven músico trombonista llamado James Paco, nacido en San Luis, Missouri, el 20 de agosto del año de 1947. Hay un dato interesante, ¿no? Casi todos los genios, todas las personas que sobresalieron, al menos en el tema de la música internacional, fueron nacidos en los 40s.
un punto interesante, ¿no? Para analizar, o sea, son músicos que vienen de la postguerra, fueron nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Con su llegada a Pankow, la sección de metales de la banda estaba cubierta, pero todavía necesitaban un bajista tecladista, es decir, en aquellos entonces se usaba el órgano Hammond, que era el portabé, con la Leslie, y traían un pedalier. Algo así hacían los Doors, pero los Doors hacían alusión a un teclado llamado Vox Continental, que era el teclado que se usaba en aquellos entonces, y Ray Manzarek bajeaba con los pies, usando el pedalier del teclado. Entonces, esto mismo quería hacer la banda Chicago a la llegada de James Pankow. A su llegada la sección de metales ya estaba cubierta, dando un sonido completamente bien definido. Y bueno, el tecladista que ellos buscan era a un muchacho llamado Robert Lamb, un muchacho de aquellos entonces, ¿no? Nacido en Brooklyn, en Nueva York, un 13 de octubre de 1944. Cuando se ponen en contacto con él para invitarlo a la banda, le dijeron que si podía hacer la parte del bajo con el pedalier del teclado, y él los engañó vía telefónica, les dijo que sí, pero no lo sabía hacer. Pero ya cuando pues, era un músico de mucho talento, con mucha capacidad, pues no le costó tampoco trabajo poderlo hacer. Lam conoció al resto de la banda en una reunión que se estableció para hacer la planeación del grupo. La fecha fue el 15 de febrero de 1967, cuando se pudieron hacer su cónclave y hacer la planeación de donde nacería lo que hoy conocemos como la banda Chicago. En ese 15 de febrero del 67 pactaron consagrar sus vidas al rock para hacer un proyecto que funcionaría. Fue así como la banda cambió de nombre y le pusieron The Big Thing, la cosa grande. Empezó a ensayar en el sótano de la casa de los padres de Parasite. Ahí empezaron a ensayar. The Big Thing tuvo su primer compromiso en el Gigi Agogo de Illinois en marzo del año de 1967. En junio, julio y agosto, la banda apareció en varios estados de la Unión Americana, pero el concierto más importante fue en Michigan, en fecha del 29 de agosto al 3 de septiembre. Al poco tiempo se realizó una reunión con James Williams, quien ya era productor de la CBS. Este fue el segundo encuentro, porque James Williams, Grecio, ya había sido su compañero en la universidad de Paul de Chicago. Este fue su primer encuentro y este fue el segundo encuentro ya con fines artísticos. Él ya para entonces ya era productor de CBS Records. Él le dijo a la banda que siguieran adelante, que él estaría en contacto con ellos, y alentados por esto se abocaron a desarrollar más de su material original. Mientras tanto tenían siguiendo presentaciones. Una de ellas fue para abrir el concierto de una banda llamada The Exceptions. Eso es muy importante. Ellos, dentro de la historia de esta banda, ¿no? Ellos abren para este grupo llamado Exceptions, donde tocaba el bajo Peter Cetera. Peter Cetera nació en Chicago el 13 de septiembre del año 44. Después de ese concierto, donde él tocaba con Exceptions, intercambiaron algunas palabras y 2 semanas más tarde estaba incluido en la banda Big Things, convirtiéndose en el bajista y voz principal de la misma. Cetera encajó perfectamente, cubriendo todas las necesidades musicales de la banda. Del 6 al 10 de marzo se presentaron en Barnaby, y fue cuando llegó nuevamente James Williams para dar una segunda mirada a la banda y checar avances. Impresionado por la mejora de la banda, tomó acciones y se los llevó a Los Ángeles, California, donde empezarían a tocar en varios puntos de la ciudad. Aquí es muy importante, ellos llegan a Los Ángeles, California, en ese año 1967, todavía llamados The Big Things, pero ya alentados por James Williams, y empiezan a tener este trabajo importante que sería lo que los consagraría años más tarde. Ahora la banda se llamaba Chicago Transit Authority en este año. Este nombre fue en honor a la línea de autobús que los llevaba a la escuela.
estaban viviendo un fervor creativo. Ya el grupo trabajaba en una de las canciones más representativas, no solo de la banda, sino también de la historia del rock. Y me refiero al tema Preguntas 67 y 68. Y si alguien sabe qué hora es, vaya temas. James Williams intentó firmar a la banda 2 veces sin tener buenos resultados. James produjo el segundo disco de la banda, el segundo disco de Blood, Sweat and Tears, para la CBS, con la intención de usar las ganancias para financiar a Chicago y encontrar una forma de conseguir que firmaran con la CBS. Es decir, William James ya era productor de la CBS. El segundo disco de la banda Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas, un nombre que es tomado de una frase de Winston Churchill. Ya tenían este segundo disco en planeación, y algunos de ustedes, cibernautas, han de recordar algunos temas como You Make Me So Very Happy y La Ruleta de la Vida, Spinning Well, que fueron los temas con los que se consagraron a nivel mundial esta banda neoyorquina llamada Blood, Sweat and Tears. Y las ganancias que iba a ganar de la producción de esta banda iban a servir para financiar el proyecto de la banda Chicago y encontrar una forma de conseguir con la CBS el contrato. Pero en esos 2 intentos fracasó hasta que Cliff David, presidente de la CBS, revirtió la opinión de los ejecutivos y logró firmar al grupo de la banda Chicago. Eso pasó 7 meses después de su llegada de Los Ángeles y 2 años después de esa memorable fecha del 15 de febrero, cuando se reunieron para planear el grupo. Finalmente se les dio la oportunidad de mostrar al mundo lo que ellos sabían hacer. Tras elaborar la mecánica básica de la grabación, el material acumulado fue un problema, porque ellos ya tenían muchas canciones hechas de su propia autoría. Entonces, en un solo disco no iban a caber. En aquellos entonces, en tiempo, los que recuerdan el long play, que era el disco de vinilo, pues tenían un promedio de 6 canciones por cara, y duraban en tiempo las 2 caras 35 minutos. Ese era el estándar. Entonces era imposible que en un solo disco se pudiera meter todo el material que ellos tenían preparado para esta grabación, por lo cual decidieron los ejecutivos de CBS hacer un álbum doble, pero siempre y cuando los músicos aceptaran menos de regalías. La verdad es que ellos no tenían ya mucho que pensar. Entonces se dieron a la tarea de grabar este primer álbum, que llevó como título Transit Authority of Chicago, que después la verdadera autoridad de tránsito de ese lugar pues los fue a llamar y les dijo: ¿saben qué? Pues como que le van cambiando a su nombre, ¿no? Y le pusieron simple y sencillamente Chicago, por ser la ciudad de origen de la mayoría de ellos. Accedieron, y siempre y cuando los músicos recortaron que iban a recibir menos regalías. La banda no tenía nada que pensar y estuvieron de acuerdo. En ese abril de 1969 es lanzado este primer álbum, acaparando los espacios de las estaciones de radio de rock en FM. El álbum se cuela a la revista Billboard en mayo de 1969, alcanzando el peldaño número 17 en medio de conciertos. En el año de 1969, la banda encuentra espacios para grabar su segundo álbum, en donde destaca el sencillo Make Me Smile, Hazme Sonreír. Alcanzó el lugar número 10 de popular en las listas Billboard, tema cuyo voz principal es la de Terry Cat. Aún así, su álbum debut seguía vendiéndose como pan caliente. El segundo sencillo que tuvo fue en el año de 1970, con una canción incluida en el primer disco que se llamó 25 for 6 to 4, o 25 o 6 a 4, ocupando la 4ª posición del top con el tema Does Anybody Really Know What Time It Is? Si alguien me puede decir realmente qué hora es la traducción de este tema, convirtiéndose en un tercer lugar para las listas Billboard en el año de 1971. Con el éxito en efervescencia llega Chicago 3, producción discográfica que recibiría el disco de oro. La empresa vuelve al primer álbum para lanzar el sencillo Beginnings y Color My World. O sea, es decir, ya llevaban 3 discos y del primer álbum todavía seguían jalando canciones que se convirtieron en primeros lugares. Una de ellas fue Beginnings, Comienzos, y Color My World,
Pinta mi mundo, como se le conoció. Estas canciones fueron incluidas en toda la radio comercial mexicana de aquellos entonces, en toda la radio de las estaciones juveniles, como lo hemos platicado aquí, Radio Éxitos, Radio 590 y Radio Capital. Después vino el cuarto álbum, el cual se llamaría Carnegie Hall, que es un centro de espectáculos que está en la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York. Yo tuve oportunidad de conocerlo, aunque lo estaban remodelando la vez que fui, pero bueno, pues ya lo conocí, ¿no? Y este álbum para ellos encierra enormes recuerdos. Para la banda, en el año de 1972 embarca a su primer gira internacional a gran escala, y ellos van a Tokio, Japón, donde Chicago registró su álbum en vivo con un sonido excelente, y fue lanzado solamente en Japón. La CBS toma la determinación de que este álbum solamente fuera lanzado a la venta en Japón. El álbum Chicago 5 fue publicado en el año de 1972, en el mes de julio. Este álbum es recordado por el éxito Sábado en el Parque, Saturday in the Park. De este mismo disco se desprende el éxito Diálogo, que fue bien recibido por el respetable público de aquel entonces. Y bueno, pues quién no va a recordar estos temas, ¿no?, que fueron icónicos y que fueron representativos e innumerables veces interpretado por diferentes bandas de tributo. Por ahí existen hoy en las plataformas como YouTube el nombre de una banda que lo hace muy bien, que se llama Leónides. Hacen un tributo a Chicago precisamente con muchos de sus temas, en los que incluyen Sábado en el Parque y 25, 6-4. Los primeros frutos de este álbum, Chicago 6, fueron puestos en libertad en el año de 1973 con el sencillo Feeling Stronger Every Day. El segundo sencillo en ser lanzado es You and Me, otra de las canciones, Solo tú y yo, es otra de las canciones que fueron icónicas y fueron más representativas de la parte melosa, no solamente de la ala del rock, sino de todo el mundo, ¿no?, en todos los géneros. Solo tú y yo fue una de las canciones que alcanzó el primer lugar en todas las listas de popularidad. Hablar de la banda Chicago es hablar de uno de los grupos más importantes en toda la historia, hablar de un grupo que sigue vigente y que para nosotros va a ser muy gratificante poder, y un honor además, tener en exclusiva en entrevista a Carlos Murguía. Yo les voy a empezar, hasta aquí hemos llegado con la primera parte, porque es muy extenso todo el material de la banda Chicago, pero la segunda parte de este programa lo vamos a llevar dentro de 8 días con Carlos Murguía, de viva voz, tecladista de la banda Chicago, y también participó, entre otros, con la banda Sangre, Sudor y Lágrimas. Yo les quiero comentar que en los años 70, básicamente por ahí del año 72, vino Dave Clayton Thomas, cantante de esta banda. Bueno, vino Blood, Sweat and Tears a la Ciudad de México a hacer presentaciones en diferentes foros. Y las leyendas urbanas que se dan alrededor de estos acontecimientos marcaban a Kiko Rodríguez, el que fue la cantante del grupo Bandido, que pues la verdad, cuando se subieron al escenario Kiko Rodríguez y Dave Clayton Thomas, cantante de Blood, Sweat and Tears, la verdad es que dicen que lo hacía mejor Kiko Rodríguez, pero bueno, pues esto son parte de las leyendas urbanas dentro del rock, de la historia del rock que se dan aquí en nuestro país. Y bueno, yo los invito para que el próximo martes estemos en punto de las 7:30 en esta entrevista con Carlos Murguía, extraordinario músico mexicano. Yo creo que uno de los orgullos mexicanos poco reconocidos por la industria discográfica y por la industria de la música, pero hoy es parte de la banda Chicago. Y él empieza su carrera aquí con sus hermanos. Yo los recuerdo con el grupo Tabasco, que incluían en su alineación a las hermanas Deneken, y también después hicieron, es más, en algunas ocasiones los vi tocando aquí en Pachuca, hace muchos años. Y tiempo después ellos se fueron, por la gran calidad que ya tenían como grupo musical, esa gran calidad musical, y como músicos de forma personal trabajaron en el parque de Walt Disney, en Disneylandia. Y ya después yo pienso que allá Carlos se quedó, pero esto nos lo va a platicar, y él cómo se fue incorporando a estas legendarias bandas de rock, pues ya completamente universales, sin hacerle comercial a la estación de radio, ¿no? Pero pues es la verdad, son bandas que han recorrido con su música todo el globo terráqueo,
y se han quedado perennes a través de generación tras generación y década tras década. Para JMS Radio Noticias va a ser muy importante y un honor tener a Carlos Murguía aquí en entrevista, en una videoconferencia, el próximo martes en punto de las 19:30. Pues hasta aquí llegamos con la primera parte de la banda Chicago y me despido de ustedes. Yo soy Álvaro Gutiérrez, también allá detrás del cristal y en el complejo digital Josué Melo. Gracias y nos estamos viendo la próxima semana.